Doctora, muchas gracias. Vamos a empezar con lo obvio. Si nos puede decir su nombre, su puesto, antigüedad en el grupo, por favor. Sí. Cuando usted nos diga, doctora. No, pues listo. Perfecto. ¿Me podría dar, por favor, su nombre, su cargo y antigüedad en el cargo, por favor? ¿En el cargo? Sí, en el grupo, ¿no? En este caso. Bueno, soy la doctora María del Carmen Villafaña Peralta. Actualmente estoy como vicepresidente de salud en el grupo Por un País Mejor. Tengo en el grupo trabajando 34 años. Yo inicié en Laboratorios BES hace 34 años, cuando tenía solamente una hija. Hoy tengo 3 hijas, 2 nietos, y ya mi segunda hija, que es la que nació dentro de Laboratorios BES, se casó hace ya cerca de 2 años. Entonces, pues espero que pronto también me haga abuelita. Muchas gracias, doctora. Sin duda, y lo hemos conversado en diferentes ocasiones, usted que estuvo cerca del nacimiento de esta obra, como don Víctor y usted lo mencionan, tiene muchas anécdotas. Sin embargo, más allá de lo que conocemos en el 97 y lo que ya hemos conocido, creo que quizá mucha gente no sepa que, por ejemplo, específicamente para la doctora Villafaña, el año 2004 significa algo muy importante. Nace la Asociación de Médicos Mexicanos en Defensa de la Salud y la Economía Familiar. Pero esto, ¿a qué obedecía, doctora? Pues obedecía a muchas causas. Una de ellas era el hecho de que los médicos teníamos que recuperar nuestra obligación dentro de la sociedad. Es decir, nosotros cuando estudiamos medicina, el ánimo que nos lleva a estudiar medicina, pues no es otro más que el de curar a los pacientes. Estábamos en medio de una crisis económica dentro del ámbito de la salud, es decir, recuperar la salud costaba muchísimo dinero. Entonces, lógicamente, ya en Fundación BES habíamos logrado, con el ejemplo, demostrar que la salud la podríamos poner al alcance de cualquier persona. Sin embargo, queríamos compartir esto con el resto de colegas que se pudieran unir a esta asociación. ¿Por qué? Porque en ese momento era un momento muy difícil dentro de la sociedad, dado que había muchos compañeros que se sentían desplazados, atacados, competidos dentro del ejercicio de la profesión, y decían ellos, habíamos creado una competencia desleal. Lo que nosotros queríamos con esta asociación, como su nombre lo dice, unir a todos los médicos mexicanos para defender la economía de las familias. Y con ello, pues no solamente el darles a través de cursos, congresos, simposios, educación médica continua, sino que tuvieran la sensibilidad suficiente como para valorar el hecho de que teníamos que llevar la salud al alcance de todos. Muchos que nos atacaron o que atacaban incluso a parte del grupo, por ejemplo, a farmacias similares, grupos de médicos, pues fueron exhibidos y fueron literalmente exhibidos en los medios de comunicación con los argumentos necesarios, dado que siempre se ha hablado de que los similares no funcionan, que los similares, y cuando a mí incluso me invitaron a dar alguna ponencia en uno de estos grandes hospitales e institutos que hay en nuestro país, y me dijeron que querían que yo les hablara de los similares. Entonces fui como presidente de esta asociación, y entonces mi primera gráfica fue una hoja en blanco. Entonces todo el mundo se quedó y les dije, híjole, perdónenme, es que me dijeron que viniera a hablar de los similares. Y como los similares no existen, pues yo no puedo hablar de nada, ¿no? A raíz de esto, bueno, pues empezamos incluso a ser desplegados en los medios de comunicación, poniendo los nombres de aquellos médicos que falsamente pues denostaban
todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y que confundidos no entendían que los medicamentos genéricos, que eran los que estábamos en ese momento comercializando, ya afortunadamente empezaban a hacerse las pruebas de intercambiabilidad y demostramos que eran genéricos intercambiables, y que en qué momento yo les decía, te perdimos, porque en la mañana tú estás en el Seguro Social, curas a los pacientes con estos medicamentos y en la tarde se te olvida y dices que no funcionan. O sea, son los mismos medicamentos fabricados por la industria nacional o transnacional. En aquel momento pues era básicamente industria nacional. Hoy afortunadamente pues ya es industria transnacional. Ya hoy los transnacionales se forman igual que los nacionales para poder meter sus genéricos intercambiables a comercializar dentro de farmacias similares. Entonces esta fue un momento muy bonito, porque no solamente podíamos evangelizar, por decir de alguna manera, demostrarle con hechos a la comunidad médica que estaba en las filas o como comodatarios en Fundación BES, sino que tuvimos la oportunidad de tener muchos agremiados externos que venían por los cursos y que dentro de los cursos ya de pronto se sorprendían ellos mismos y decían, ¿cómo? Entonces no son similares. Entonces, ustedes realmente están cobrando 15 o 20 pesos de consulta. Nosotros siempre creímos que esto era un gancho, ¿no? Y que además les pagaban. Y cuando les decían los propios médicos comunitarios, no, o sea, realmente lo que yo cobro es lo único que gano. Entonces el propio médico se sorprendía y muchos incluso, después de conocer toda la labor que se hacía, etcétera, ya formaron parte de las filas de fundaciones. Obviamente conforme se fueron aperturando los consultorios, porque en su momento pues ya no teníamos cupo, ¿no? Y afortunadamente tuvimos también en esas épocas unos crecimientos exponenciales que nos dio la oportunidad de sumar a nuestras filas al mayor número de médicos. Ahorita que usted lo dice, estamos hablando ni más ni menos de con la primera médica de este modelo, de este nuevo concepto de salud. Sin embargo, también lo hemos conversado muchas veces, doctora, hoy aquellos médicos que empezaron, estos soñadores como usted, como don Víctor González, y que han ido adhiriendo a esta fuerza, esta gran fuerza, usted la llama, es como una legión de ángeles con bata blanca, pero hoy, a 24 años de distancia, ¿qué es Fundación Best? Es un gran sistema de salud. Eso lo puedo decir con mucho orgullo. Ha habido muchísimo trabajo detrás de esto, pero sobre todo ha prevalecido algo que de verdad, créame, es el corazón de Fundación. Hay mucha mística. Los médicos, en el momento en que se suman a un comodato con nosotros, se habla mucho con ellos, se les muestra mucho la labor que hemos hecho, números, muchos números, en función a todo el beneficio que hemos dado a través de estos 24 años. Y yo creo que hoy Fundación B sin duda es un sistema de salud, digo, le pese a quien le pese, pero independientemente de eso, no hemos perdido, que eso era el gran riesgo en el momento de crecer tanto. Nuestro gran riesgo era perder la calidad o la calidez. Curiosamente, empiezo yo a hablar de calidez en el servicio de salud y empiezan a hablar en el sistema de salud de aquel entonces, el secretario de salud, empieza también a hablar de calidez, lo cual me dio mucho gusto. O sea, cuando me dijeron, es que ya te copió, yo dije, bendito sea Dios. O sea, ¿en qué momento el señor me escuchó, el señor de ahí arriba y el señor secretario? Y replicó ojalá y lo replique. Ojalá y no solamente sea un eslogan que me está copiando. Ojalá y realmente lo hagan. Porque nosotros, pues sí, obviamente invitamos a los médicos comunitarios que atiendan a los pacientes con esa calidez humana. Porque los pacientes además ya estaban cansados de ser maltratados por todos los sistemas de salud. Estaban cansados del peregrinar, de que los batearan de todos lados, de que los trataran con humillación, con despotismo.
y de pronto ven que llegan a un sistema de salud en el que me encanta, voy a parafrasear lo que un médico comodatario en algún testimonio dijo, y ven que a los de nuestra edad los vemos como nuestros hermanos, a los mayores como nuestros papás y a los menores como nuestros hijos, y que testimonios de los mismos pacientes decían, es que este doctor hasta me revisa. Y yo decía, ¿cómo? O sea, bueno, yo tenía un consultorio todavía en aquel entonces. Y yo decía, pues a todos lo revisamos, ¿no? O sea, eso es lo que se hace en un consultorio. Pero los pacientes se sorprendían de que los médicos realmente revisaran a los pacientes. Claro que esto fue ganando adeptos, fue ganando tanto del gremio médico como de la población. Y hoy, pues digo, los números no me van a dejar mentir. O sea, 9 o 10 millones de consultas mensuales, pues no quiere decir que las cosas se han hecho bien. Porque estamos hablando de que es un sistema de salud el más joven de los que hay en nuestro país. Y hemos logrado desplazar incluso la Secretaría de Salud en muchas de las entidades, atendiendo muchos más pacientes, ¿no? Y esto pues es un poco lo que hemos tratado de nunca perder, ¿no? Hablar con todos los médicos y que no se pierda la calidad y la calidez. Yo voy, ¿qué es fundación? Pues es eso, es un sistema de salud tal como lo soñó en su momento el contador Víctor González Torres, quizá no a esta gran escala que hoy, gracias a Dios, pero ¿sabe qué? Yo muchas veces lo he platicado con él. Yo creo que ha crecido tanto, no voy a olvidar que cuando tuvimos nuestra primera convención, teníamos 50 consultorios y la primera convención de médicos, mi primera gráfica fue una frase que dice, porque las buenas obras las bendice Dios, esto ha crecido tanto. O sea, yo en mi iluso sueño de aquellos ayeres, yo decía, son 50 consultas. Hoy son más de 7,000. ¿Por qué ha crecido tanto? Porque había mucha necesidad. Seguramente todavía la hay. Y porque tenemos que abarcar a todo el país. Entonces, claro que las buenas obras las bendice Dios. Esa es la fórmula, yo creo, perfecta. Hacer las cosas bien, recibir la bendición de Dios, en el que cada uno de nosotros creamos, si es que creen en Dios o el karma o el universo que conspire o lo que crean o no crean. Pero hacer bien las cosas, está la fórmula correcta para que esto crezca. Aquí hay tres cosas que yo quisiera abordar con usted. Hay mucha gente, efectivamente, que hoy nos ve, pero ¿usted cree que si uno les habla de mística, a lo mejor piensa en algo religioso? Si usted habla de una obra, también, no sé, igual pensarán quizá en un andamiaje, siendo muy rupestres, como en este momento lo soy. Pero también usted habla de esta sensibilidad, de calidad y calidez, de un parteaguas de la salud. ¿Cómo explicar esto, doctora? Mística, obra y un parteaguas, un antes y un después en la atención, pero no nada más en la atención, sino en el ofrecimiento de un servicio de calidad, calidez y el medicamento cercano. Yo sé que el médico no es para vender, sin embargo lo tiene a un lado. ¿Cómo definimos todo esto, doctor? Pues lo definimos como mística, es decir, cuando hay esa condolerte por el prójimo, cuando hay ese dolor de nuestros médicos de ver cómo nuestros pacientes llegan a veces contando pesos para pagar la consulta y nuestros médicos le dicen a los pacientes, no me pague. O sea, use ese dinero para comprar la medicina. Y si no le alcanza, yo le pongo. Muchos de los médicos han dado como testimonio de vida esto. No estoy hablando de 1, de 10, de 50, estoy hablando de muchos médicos que hacen esto todos los días. Y que claro que esto, más para lo cual fue creado, más
obra. La obra la hacemos todos, es decir, hay una obra maravillosa que está llevando salud al pueblo de México y que obviamente esto habla de la mística. Eso es la mística. O sea, mucha gente cuando habla de mística, cierto, cree que yo me la paso con el rosario en la mano. Pues no, me la paso jalando orejas todo el día. Me la paso teniendo o creando ideas, revisando números. Es decir, tenemos que llegar al mayor número de niños. Y aquí pues me duele un poco las fibras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era uno de los espíritus que a mí me acompañaba cuando iba yo por todo el país buscando médicos. Ahora sí, como en algún pasaje, si quieren tomar la religión, soltaba mis redes y pescaba ángeles de bata blanca. Pero yo tenía que abandonar a las mías. Alguna vez tuve la oportunidad incluso de decirle a la más pequeña, que fue la que dejé muy pequeña, yo te dejaba con tu papá, que era doctor, y tenía que ir a buscarles, doctor, a estos niños que no podían curarse y que estaban muriendo por una diarrea, o estaban muriendo por una bronquitis, o estaban muriendo por desnutrición, o por parásitos, o porque nunca habían visto un médico. Entonces, ese espíritu de preocuparte por el prójimo, auténticamente, ¿eh? Es decir, el señor González mismo, cuando creó todo esto, hablaba de ojalá que algún día ganen los pacientes curándose con un doctor de verdad. Ganen los doctores curando a los pacientes. Ganen los empleados, porque todo el mundo conoce al contador Víctor González. Es una gente que comparte con todos. Y claro que decía, que ganen los proveedores, que gane todo el mundo. Y si algún día hasta el dueño gana, pues que gane. Si no, no importa. Él nunca en los inicios habló de cuánto voy a ganar. Nunca. Hoy mismo sé que a él no le importa no recibir dividendos con tal de utilizar estos para que la obra siga beneficiando a los médicos, siga beneficiando a las instituciones. Mucha gente dice, él es un empresario, sí, pero es un gran ser humano que tiene la grandeza de ese ser humano, lo que tiene también de filántropo, que lo que tiene de brillante para hacer negocios. Sí, es cierto. Esto resultó ser tan maravilloso que hemos ganado todos. Yo siempre he hablado del salario moral. Independientemente de lo que yo pueda o no ganar, o pueda haber ganado en un inicio que todo el mundo, pues no se daba crédito, ¿no? ¿Cómo te vas a ir por ese salario si en una cirugía te ganas 4 o 5 veces lo que vas a ganar ahí en un mes? Y yo decía, es la única vez que por favor déjenme hacer lo que mi corazón me está dictando que tengo que hacer y no pensar en la lana. No quiero pensar en la lana. Yo ya había colaborado lo que tenía que colaborar en mi casa de donde yo salí y en mi casa donde estaba formando mi familia, y mi marido me apoyó y me dijo, ve a buscar tu sueño, ve a perseguirlo. Entonces, pues eso es mística. O sea, cuando realmente hace uno las cosas por ayudar a los demás, bajo los preceptos de no porque estés dando o no porque estés ayudando, lo vas a hacer más o menos, o lo vas a hacer mal, o lo vas a hacer mirándole por el hombro, o lo vas a hacer despreciándole porque viene no con ropa de marca, no con buen zapato, porque viene de Guarache. Eso es lo que no nos importó nunca y no nos importa hoy. Es más, cuando llegan así, es a los que más cuidan nuestros médicos, a los que más protegen y a los que más apoyan. Es con los cuales ellos se identifican mucho más.
y son más felices, atendiendo a esa población. No lo digo yo, lo dicen cientos de miles de testimonios de ellos. Entonces, pues eso es, se suma todo y en todo se engloba la mística. Sí, sí, desde luego, desde luego. Doctora, ¿cómo entonces? Es que también resulta, se enchina la piel cuando uno conoce realmente, es algo que yo siempre he compartido con usted. Es algo que a uno, por muy ecuánime que quiera estar, uno se quiebra ante este tipo de testimonios. Usted misma ha sido un testimonio mismo de cómo el médico se ha quitado, se ha sacado el dinero para apoyar. Ha recibido a cambio hasta gallinas, un puerquito. Hoy muchos con orgullo llegan a decir, sí, soy médico simi, pero ha habido también tropiezos, ha habido muchos obstáculos, muchísimos obstáculos. Usted en la mente, ¿cuál tiene más presente? Son muchísimos, pero uno que le venga a la mente. Uno que me venga a la mente, tropiezo en lo personal o tropiezo institucional. A ambos, doctor. Le voy a hablar del institucional. El mayor tropiezo que hemos tenido institucional han sido las autoridades sanitarias. Qué triste, ¿no? Porque son quien debería de legislar, que regular. Muchas veces nosotros les hemos ayudado a hacer su chamba, denunciando a los que no están haciendo bien las cosas y vienen y a nosotros nos tratan de regular. Cuando se dan cuenta, digo, esto me lo dijo en su momento algún director de Cofepris. Me dijo, es que llegamos tratando de regularte y resulta que tú te habías regulado hacía muchos años ya. Y que hoy todavía estabas vigilando y cerrando consultorios por tu cuenta cuando no cumplían con las especificaciones que tienen que cumplir. Y entonces es cuando uno dice, necesitaba de tu apoyo, autoridad, para que me legislaras y no lo hiciste. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que buscar por mis propios medios, por mis propios recursos, cómo tener al 100 esos consultorios donde se le va a otorgar a los pacientes una consulta y una atención digna. No es un secreto de leyes, es un secreto de ley de justicia divina, de equidad, de congruencia. Si estoy hablando de que no se le puede ver sobre el hombro a nadie, porque nadie es menos que nosotros. Seguramente muchos más que yo, sí. Muchos de mayor valor humano, de mayor valor como seres humanos y como personas, y que yo tengo que tener ahí un lugar digno para recibir. Sí, efectivamente, cuando escucho yo también los testimonios de los médicos, se me enchina la piel, porque si bien es cierto, yo estuve ahí, estuve muy poco tiempo, porque de pronto había que crecer y había que administrar, y me tocó el primer intento de cierre de consultorio, y me tocó con el doctor Chafino, que por ahí debe de andar, hacer las normas para los consultorios médicos. Cuando vio cómo tenía yo un consultorio, me dijo, oye, vente, te espero en la Secretaría de Salud, en las oficinas federales, para que me ayudes a hacer una norma de lo que deben de llevar los consultorios médicos. Resultó, por eso le decía, un tropiezo. Sí han sido como obstáculos que de pronto uno cree que ya está superado y que ya lo conocen a uno pero llegan otras autoridades que no tienen ni la menor idea de todo lo que se ha hecho, ni la menor idea de todo lo que ya se nos ha verificado.
y otra vez, y otra vez. Esto, pues lejos de ayudar en el día a día, pues distrae la gran mayoría del tiempo por cosas inútiles, por cosas como el que a alguien se le ocurrió que iban a cerrar los consultorios y no había un biombo. Y entonces uno dice, ¿sabrá que se dan 8 millones en ese momento de consultas mensuales? ¿Sabrá que 8 millones de personas están recibiendo la atención médica y que se están evitando que mucha gente muera? ¿Sabrán que los médicos están sacando de su bolsa para pagarle la medicina a la gente? ¿Sabrán que muchos médicos se van con 1 kilo de pescado o un melón o unos huevitos que les dieron porque no tenían para pagarle la consulta? ¿Sabrán eso? O sea, eso es lo importante. Lo importante es que los pacientes se curen. Mi mayor obstáculo en lo personal ha sido mi mayor fortaleza. Cuando a mí no me creen, cuando a mí me atacan, cuando a mí me quieren denostar, ha sido mi mayor fortaleza. Porque he tenido la oportunidad de demostrar, oye, si les digo, stop. O sea, ya son 23 años de este camino tan maravilloso andado, de este, pues también cansancio, deterioro, porque pues yo era una mujer muy joven con todas las fortalezas, la salud de un roble. Mi marido decía que yo era como su palmera, porque me doblaban, me doblaban, me doblaban y no me quebraban. Y pues hoy yo puedo decir, pues va a llegar un momento en que mi salud se quiebra, en que los años ya pasaron, en que hoy, pues afortunadamente, ya entraron las nuevas generaciones y que van a tomar las riendas de todo esto y que uno tiene que entregar cuentas buenas, no buenas cuentas, cuentas buenas. Les dejo mi alma, les dejo mi espíritu, les dejo mi vida entera. Que esto fue mi vida estos últimos 23 años. Esto ha sido lo que me mueve en las mañanas cuando ya no me puedo levantar. Porque he tenido momentos muy difíciles en estos 2 años. Momentos en que mi salud se ha quebrado de verdad. Y que cuando creo que no me voy a levantar, empiezo a pensar en todo lo que hay que hacer y en todo lo que hay que ayudar todavía. Y me levanto. Sí me levanto. Ha habido momentos en que digo, ya no más, ya no más. Y de pronto algo, una llamada, un correo, algún problema, un médico que está enfermo, me mueve, me sacude y digo, ay, sí, sí más. No sé, muchos no saben que yo viví pegada a un condensador de oxígeno por más de 8 meses. En lo fuerte de la pandemia, cuando tenía que meter las pruebas, análisis, cuando había que ayudar a México, ¿qué me mantuvo viva? La obra. La obra. Hoy me mantiene viva decir que esta obra maravillosa mueve montañas. Ha logrado mover a más, no sé cuántos médicos han pasado por Fundación BES. Muchos se han ido a hacer la especialidad y de pronto me escriben y de pronto me agradecen la oportunidad de haber podido compartir con nosotros esta maravillosa obra. Muchos de ellos se preocupan por mi salud. Que se enteraron, porque les chismean, que además pues, nunca lleva la comunicación completa, ¿no? Quizá cada quien le pone de su cosecha
Y de pronto me ven de nuevo en la televisión y dicen, ¿cómo? Si a mí me dijeron que usted estaba muy mal, pues estaba, sí estaba, pero ¿qué creen? La obra también está. La obra también está. Y mientras la obra esté y yo pueda, que algún día quizá no voy a poder, pero mientras yo pueda, además, dejar esa sensibilidad a las generaciones que vienen, heredar esa estafeta a la gente que viene empujando, porque vienen con todo, y que con hechos les he mostrado cómo se hacen las cosas, no con palabras. El por qué hacer procesos y hacer grandes reflexiones. No, señor, esto se hace con hechos. Lo aprendí del bueno. Hechos sí, palabras no. Esa es una frase que se me grabó del contador desde los primeros momentos y que empezamos toda esta aventura. Es una aventura de vida con él. Claro. Ha sido una aventura de vida. Que afortunadamente he tenido la oportunidad de estar al lado de él. O sea, nadie, no me lo platicó nadie. No me lo pasaron por un memorándum. Me lo pasaron por todas esas mañanas, madrugadas, tardes de complicidad, de charla, de planes, de proyectos y de sacar adelante un proyecto y viene otro y sacar a otro y viene otro y he crecido junto a él. Es más, yo puedo decir, he crecido gracias a él. No solamente desde el punto de vista profesional, ¿no? Que finalmente, obvio, me he tenido que estar y me he tenido que seguir capacitando, pero he crecido como persona. Hoy soy una persona totalmente diferente a hace 23 años. Totalmente. Más cuando yo conocí al contador Víctor González Torres, lo conocí a través de los empleados de laboratorios BES. Y yo tenía un gran enigma. Y decía, ¿por qué todos hablan bien de este señor? Antes de conocerlo personalmente, ya se lo dije a él. No estoy siendo indiscreta ya. Todo lo que yo digo ya lo he platicado con él muchas veces. Como le digo que cuando me dieron análisis clínicos de regreso, me dijo, ahí le dejo el gallo y usted lo acaba de pelar. Y cierto, o sea, he tenido con él un crecimiento impresionante desde todos los ámbitos. Yo creo que cuando empecé a oír hablar de él, me salía como esta duda, porque además yo trabajaba en otras empresas y no hablaban tan bien de los dueños, o no hablaban, o tal vez se cuidaban conmigo, no sé si hablaban mal. ¿Para qué voy a hablar de que hablaban mal? No, pero nadie hablaba tan bien. Entonces para mí fue como un enigma y yo decía, pues ojalá que un día conozca yo al dueño de esta empresa. Y de pronto un día pasó al lado de donde yo estaba en un cubículo dando consulta, que yo no sabía que estaba pegado a su oficina. Y pasa y se asoma y me dice, buenos días, buenos días. ¿Usted es la doctora? Sí. Y entonces llega, me da un apretón de manos y me dice, Víctor González Torres, mucho gusto. Y yo, ¡ah! Y el señor, el dueño de la empresa, se paró en mi cubículo a saludarme. Una perfecta desconocida, además iba a ser Navidad, y me dice, oiga, ¿no será que me revisa? Porque fíjese que me duele un poco la garganta. Y yo, claro, lo reviso aquí. No, véngase para acá, me voy a su despacho. Y cuénteme, ¿usted aquí está casada? Sí. ¿Y tiene hijos? Sí. Tengo una niña. Ah, pues fíjese que vamos a hacer una fiesta. ¿Qué le parece si se la trae? Y tráigase a su marido también. Esto es el antecedente de que toda mi familia acude cada año, bueno, acudía, porque ahorita no ha habido, cada año a la fiesta de fin de año. Y esto, para mí, es el pago. Bueno, mis hijas se sienten
ese día se emperifollan y se maquillan y se van con sus mejores garritas porque sienten que son la Lady Di, porque van a ver al señor González. O sea, cuando eran pequeñas decían, mamá, es que vamos a ir a la fiesta del doctor Simi, con el doctor Simi. Y yo, sí, mami, sí. Y cuando él las saluda, las abraza, les pregunta cómo están, o les manda el regalito por la boda, o esos tipos de detalles que entendí por qué todos hablamos bien del señor González. Porque en aquel entonces yo decía, ¿por qué todos hablan bien de él? Yo no lo conocía. Pero cuando lo conocí, a partir de entonces dije, yo con este señor, si me dice que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y claro que lo vamos a hacer. Claro, un don de gente es impresionante. Sí, sí, que hoy creo que lejos de que vaya perdiendo, lo va afinando todos los días. Todos los días está preocupados por los médicos, cuántos médicos se le enfermaron, cuántos están mal, los está ayudando, qué les está dando, cómo los ayudamos, no deje de ayudar. Y ese tipo de cosas que a uno, ¿cómo no lo va a levantar? Claro, claro. ¿Cómo quedarse tirada en una cama? Doctora, sin embargo, y ahorita en este recuento que usted hace, hay dos momentos y quiero que me los comparta. Porque no nada más estuvo a cargo de iniciar un gran proyecto médico. De repente le dicen, ah, doctora, la división asistencial, Fundación Best, división asistencial. Y quiero hacer hincapié en esto, porque mucha gente que hoy es nueva hoy conoce la fundación del doctor Simi, pero no conocen cuál fue el nacimiento o cómo empezó a hacerse de carácter nacional, lo que hoy es la fundación del doctor Simi y que nació como Fundación Best, división asistencial. ¿Dónde los comparte, por favor? Híjole, sí, ese es otro bellísimo momento de mi vida. Efectivamente empezamos a detonar la división médica. Fundación BES ya existía. Desde 1994 nace la Fundación BES. Y después nace el Movimiento Nacional y luego nace Farmacias Similares. El Movimiento Nacional Anticorrupción y luego Farmacias Similares. Cuando nace Farmacias Similares es que se detona el crecimiento de la división médica primero. Pero de pronto me dijo el señor González algo que nos estaba como yendo entre el crecimiento que llevábamos, era porque ganamos, ayudamos, y porque ayudamos, ganamos. Entonces había que detonar también la división asistencial, que llegamos a apoyar ahí a través de las 32 delegaciones a más de 2.500 instituciones. Ahí yo aprendí lo chiquita que soy en el mundo. Y aprendí cómo uno se va, no se me olvida, porque yo soy una agente producto del esfuerzo y vengo de una situación muy difícil, muy, muy difícil. Yo estuve en esa situación, quizá no dependiendo de que me ayudara una institución, sino de mi esfuerzo tenía que depender. Pero bien pude haber estado ahí. Pero hay un momento que yo siempre quiero compartir y no, porque me va a hacer llorar, pero bueno. Nosotros empezamos a apoyar a las instituciones y empezamos a preocuparnos y a ocuparnos de que fueran autosuficientes. Entonces empezamos a apoyar en proyectos productivos y entre ellos había que apoyarles cuando daban, sobre todo en comedores comunitarios, que tuvieran una autosustentabilidad, porque de lo contrario, en el momento en que Fundación BES ya no pudiera apoyar, ya no iban a poder crecer. Entonces, la única forma de dejarlos crecer y volar era apoyarles y vamos, ¿no? Y en algún momento nos tocó donar unos hornos en un comedor
comunitario para que fabricaran el pan para los niños que les dan de desayunar. Y con lo que vendieran del pan en la comunidad, pudieran comprar la lechita para los niños. Y de pronto saben que yo voy, esto se hizo, este es un caso de muchos. Voy a Guadalajara, obviamente por la parte médica, y a reunirme con las delegadas y conocer algunas instituciones, y saben que voy a ir y quieren hacer la inauguración formal de este horno que tenía esta institución. Que claro, ellos me invitaron a la inauguración y pues entre ir a ver todos los consultorios, hablar con los médicos, estar en las farmacias, visitar análisis clínicos, las otras instituciones, para no hacer el cuento largo. Me acuerdo que en aquel momento estaba el señor Ponce como gerente de esa zona y me dice, yo la llevo. Y teníamos que ir a una comunidad por El Salto, en un lugar que pues a mucha gente le daba miedo. Pues a mí no me daba miedo porque francamente ya había conocido muchos lugares en los que yo sé que no nos van a hacer nada. Y en el camino, pues empecé a quitarme los aretes, los anillos, el reloj y las esclavas. Y me dice el señor Ponce, no, tranquila, doctora. Si ahí la quieren a usted mucho, ¿cómo cree si la van a cuidar? Le dije, a ver, no, señor Ponce, no me está entendiendo. Estoy quitando todo esto porque esto es un soberano insulto llegar así a una comunidad como a la que vamos. O sea, me pongo mis tenis, me arremango todo y me voy a poner a chambear. Le estoy hablando de que eran alrededor de las 5 de la tarde. No habíamos desayunado, no habíamos comido y llegamos a la institución. Y de pronto veo correr un niño que sale de entre la multitud. ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde está la doctora? Y yo, ¿qué doctora buscará, no? Y entonces la directiva de la institución le dice, mira, es la doctora que viene ahí. Y sale un niño con las manos llenas de tierra y con un bolillo. Y me dijo, te lo hice para ti, porque gracias a ti yo desayuno todos los días. Me quebré. Se acerca la delegada y me dice, yo se lo detengo. Le dije, no, este pan, como nunca, me vas a ver a Gloria, porque la hizo un ángel. Y eso, en verdad, de cada que lo recuerdo, digo, ¿cómo quebrarse ante una obra? ¿Cómo rajarse? ¿Cómo echarse para atrás? No se puede. Hoy sé que el trabajo de todos nosotros les está dando de comer a muchos niños con él. Les está dando la oportunidad de tener leche, pan. Pero ese bolillo a mí me supo a gloria. Les digo, ni en mis mejores tiempos de hambre había disfrutado tanto un pan, ni en mis mejores tiempos. Imagínense lo que significó para mí la división asistencial. Si esto es solo un ejemplo, uno. Obviamente, cuando la tengo que pasar la estafeta, el contador me llamó. Y antes de que hablara con todos los directivos, me dijo a mí, usted tiene que ser como la mamá. Entender que a los hijos se les tiene, se les ven nacer, se les crece y después ya no lo necesitan. Hoy ya está más que hecha la obra que usted hizo. Y la tiene que dejar ir.
Ya no necesitan una doctora Villapaz. Usted necesita ahora pasarse a las otras empresas que hay que fortalecer cuando me dan análisis clínicos, ¿verdad? Y entonces pasa a formar parte de la fundación del doctor Simi con otra directiva, que a mí, honestamente, me dolió dejar ir, sí, como cuando duelen los hijos cuando se van, ¿no? A mí no se me había casado ninguno, todavía. Pero bueno, después se casa mi hija y supe lo que era dejar ir al segundo. Se casa mi segunda hija y es mi tercera despedida y decir, ya está allí, yo cuando me necesiten, yo estaré, les apoyo, sí hay las brigadas, sí hay estas, el DN3 que hacemos, el CIMI3, que es las brigadas en caso de desastre, cuentan con todo mi apoyo, todo mi ánimo, todo lo que yo pueda poner. Porque yo sé lo que es esta, yo sé lo que es la división asistencial, yo sé a quién nos ayuda. Y yo sé lo que hicimos y que de alguna manera no tú quieres dejar ir. Sí, desde luego. Pero los proyectos, como usted lo menciona, continúan. Y yo quiero ubicarla. En el mes de febrero del año 2008, Víctor González Torres nuevamente da un vuelco a todo lo que está haciendo, es un revulsivo permanente de ideas, de proyectos, y dice, vamos a ayudar en el plano emocional. Tan importante como la salud física es lo emocional, la parte emocional. Doctora, febrero 2008, ¿cómo nace y continúa siendo una parte importante del grupo, el Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales? ¿Cómo surge esta idea, doctor? Pues surge, digo, no voy a ser indiscreta, surge porque alguien que es muy sensible al tema, pues es el contador Víctor González Torres, ¿no? Cuando uno ha padecido una enfermedad emocional como es o la depresión o las crisis de tristeza, ansiedad, etcétera, pues sabe lo que significa, ¿no? Entonces él decía, ¿de qué manera les podemos apoyar? Y creo la idea de formar una línea telefónica a través de la cual la gente llama. Se hizo una base de datos además con diferentes instituciones que atienden todos los problemas de salud mental y emocional, con la finalidad de que si por algún tema que hubiera en algún paciente de estos que llaman, son miles de pacientes los que llaman mensualmente y se atienden pues problemas obviamente de agresión de pareja, violencia intrafamiliar, abuso de drogas, obviamente de problemas de depresión, de ansiedad, de angustias, e incluso problemas de abandono a pacientes de la tercera edad, etcétera, etcétera. Son tantos los problemas, pero los más graves que se han atendido y los que pues siempre me gusta eh, rescatar, porque yo les digo que cuando logremos salvar una sola vida, ya triunfamos. Son los de los pacientes con inminencia de suicidio. En estos casos, ellos, que tenemos psicólogas y psicólogos, están capacitados en la atención telefónica y la contención de problemas en crisis. Están capacitados para contener en ese momento la crisis y llevar al paciente a que busque apoyo. Porque cuando alguien está con ideación suicida o está a punto de cometer suicidio, pues corremos el riesgo de que realmente lo consume. Entonces, lo que hacen nuestros psicólogos es canalizarlo a una institución cuando sobre todo es fuera del Distrito Federal, porque pues nosotros estamos a nivel nacional a través de la línea telefónica, a través del 800-911-6666, pero puede ser de cualquier parte de la República Mexicana recibida una llamada. Y cuando se trata de pacientes que están en el Distrito Federal,
pues sí se les cita incluso en el corporativo para darles seguimiento y atenderles y llevarles hasta que acudan a una institución especializada en atender a estos pacientes y se les dé un seguimiento con psiquiatría. Y si el psiquiatra considera pertinente darles medicamento, pues él ya sigue con su tratamiento. Y claro que le surge nuevamente esta idea al señor González, porque efectivamente siempre está buscando cómo más ayudar. Para nadie es un secreto cuando de pronto me hablaba su oficina y yo llegaba con mi presta, con mi libreta y mi pluma para anotar a ver ahora qué íbamos a hacer. Y me decía, siéntese, siéntese, siéntese. Y me sentaba yo y le decía, dígame, ¿cómo haremos para ayudar más? Estas frases del señor González, pues sí, van a, o sea, si usted le sigue rascándole, me va llevando, me va llevando, me va llevando, todos estos nuevos proyectos han surgido porque el señor González tiene esas inquietudes de cómo más ayudar, ¿no? En algún momento incluso le planteamos la posibilidad de que estaban pidiendo mucho el servicio dental y entonces dijo, pongan consultorios dentales, ¿no? También. Y hoy pues estamos dando miles de atenciones a través de los odontólogos también, ¿no? Entonces, pues claro que son, por eso hablo de un sistema de salud, ¿eh? Cuando hablo de sistema de salud, la gente cree que solamente me refiero a farmacia y consultorio. No, no, hay mucho más. Está análisis clínicos, está el CENDE, está la fundación del doctor Simioy, está obviamente los servicios dentales y a través de sistemas de salud están el gabinete, los tomógrafos, el resonador, rayos X, ultrasonido, etcétera, que son servicios que obviamente hacen un sistema de salud. ¿Qué nos falta o qué les falta? No sé si yo lo voy a ver, porque pues esto ya es palabras mayores. El sistema de segundo y tercer nivel, que es la atención hospitalaria. Por ahí hicimos algunos intentos, pero era tal el crecimiento exponencial que llevábamos que hubo que suspender estas atenciones maternas de pacientes con escasos recursos, a los cuales se les daba todo en forma gratuita. Todo era gratis para ellos, no había que pagar el parto, les dábamos incluso atención prenatal, atención postnatal, se les daba atención a través de pediatría, tratando de incluso llevar a estos niños a que tuvieran mejores condiciones de vida. Y gracias a Dios, pues creo que lo logramos en muchos de los casos. Sí, claro, recuerdo perfectamente Chalco, Chimalhuacán, ejemplos muy claros Huistán, también. Sí, exacto. Chiapas, en la sierra de Chiapas. Una obra maravillosa. Sí. Doctora, antes, por supuesto, de agradecerle, eh, digo, no quiero ser tendencioso ni nada, pero en este momento yo veo quizá que a un lado de usted está su papá. ¿Qué le dice? Porque yo sé lo que significó su padre y significa para su padre para usted. ¿Qué le digo a mi papá? Le digo, papi, labor cumplida. Mi padre era un hombre, fue un hombre, el primer hombre más importante de mi vida, el segundo es mi marido. ¿Y por qué en ese orden llegaron a mi vida, verdad? No porque uno sea más importante, pero que me impulsó tanto y me enseñó tanto de este tema, que lo vi muchas veces quitarse el pan de la boca para dárselo a otra persona. Cuando él vio que yo estaba abandonando la medicina, que además era yo su orgullo, había sido el primer miembro de la familia que se había titulado, y además era yo doctora y era yo profesor de la universidad,
y me había graduado con honores y tenía un super promedio y había sido de los mejores promedios. Y esto mi padre lo presumía muchísimo. Pero independientemente de eso, cuando mi padre me veía bajar por la escalera de la casa donde vivía yo ya con mi esposo y mis hijas, lo primero que me decía era, qué bonita te ves hoy. Y entonces, efectivamente, cuando supo lo que yo estaba trabajando y cuando yo me enteré que sus días estaban contados, le dije, papi, voy a renunciar. Y me dijo, no, tú no me puedes hacer eso. Y le dije, ¿por qué no? Es que yo quiero estar contigo. Él no sabía que tenía un cáncer terminal con metástasis. O me hizo creer que no lo sabía. Porque era tan inteligente que tal vez lo que hizo es hacerme creer que no lo sabía. Y me dijo, tú no me puedes hacer eso. Porque estoy tan orgulloso de lo que estás haciendo. Que hija, ¿sabes a cuántos millones de personas van a ayudar con esa obra? No me puedes hacer eso. Y lo tuve que ver morir de lejos. Tuve que correr a su lecho de muerte. Salí corriendo de Alemania a decirle, obvio, que yo me iba a hacer cargo de mi mamá y de mi hermanito. Ya se las entregué las dos. Y que no iba a dejar estar. Que él tenía razón. Por eso hoy sí le diría, papi, te lo cumplí. Te lo cumplí hasta que me recias, ¿no? Porque él me decía, después de tener metástasis cerebral, me iba a recobrar un poco la conciencia y me dijo que su mami había venido por él y su hermana. Desde entonces no tengo miedo, porque sé que cuando el momento llegue, él me va a estar esperando. Entonces le diría yo, papi, dame fuerzas hasta donde tú quieras, hasta donde Dios quiera, pero hoy he cumplido. Podemos estar con la satisfacción del deber cumplido. Eso le digo. No es la primera vez que se lo digo. Se lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando he estado a punto de claudicar y cuando las fuerzas me faltan, cuando estoy conectada a un condensador de oxígeno, pues le he pedido fuerzas para seguir otro ratito, ¿no? Eso es lo que le diría. Sígueme ayudando hasta donde tú creas, hasta donde Dios te permita. Y de ahí, papi, nos volveremos a pasar. Sí, gracias, doctora. Doctora, ha sido la verdad una plática, una charla muy emotiva, le agradezco. Yo nada más finalmente, yo sé que usted habla a diario con él, pero si tuviera a Víctor González Torres, después de que hemos estado hablando y haciendo este recuento, este recuerdo, ¿qué le dice usted al contador, a la idea, a la iniciativa, al empeño, a la tenacidad, a la tosudez, de que usted ha estado con él en los momentos más complicados, también quizá en los más felices, en la expansión? Siempre ha estado alguien ahí, siempre está usted al lado, ahí. Y están los testimonios, hay fotografía, siempre la doctora Villafaña al lado de don Víctor. ¿Qué le dice don Víctor? Pues le digo que gracias, primero, como mexicana. A nivel macro me voy a ir. Gracias como mexicana. Gracias como mujer, porque él creyó siempre en las mujeres y sigue creyendo en las mujeres. Y tan es así que
pues uno de sus funcionarios primeros, pues fuimos mujeres, que hoy ya pues prácticamente quedo yo, ¿verdad? De aquellos que iniciamos. Y lo siguiente que le diría es, tiene todo mi respeto y toda mi admiración y agradecimiento eterno. Y él sabe que le tengo un cariño. Yo hablo mucho acerca de mi padre, hablo de mi esposo, porque en ese orden llegaron, pero el tercer hombre más importante en mi vida, sin duda, es Víctor González. Entonces, pues ese trío, para mí, han sido mi apoyo, mi estímulo, mi enseñanza, mi ejemplo a seguir y pues parte de mi vida. ¿Qué más le puedo decir? Lo quiero mucho. Nada más, doctora. Yo le agradezco mucho, porque sé que podemos seguir platicando y entramos en el tema de sus hijas, los nietos ahora, Sí, su nieta, su pequeño nieto. Sin embargo, habrá más tiempo de platicar. Por hoy, claro. de verdad le agradezco muchísimo, doctora. Y No, no tiene sé que... si usted quisiera agregar algo más. No, no, no. No, porque ya haré bastante hoy.